Nuestro equipo está, Hola, ¿qué tal? Nuestro equipo está conformado por Guadalupe Monserrat Flores y Shunashi Vázquez. Y a continuación le vamos a presentar los factores a tener en cuenta en la expansión internacional de la empresa familiar. ¿Qué es una empresa familiar? Es el estudio de este proceso de internacionalización. En el caso concreto de la empresa familiar, se justifica por la enorme importancia que estas empresas tienen en el crecimiento económico de los principales países, desarrollados como productores, empleadores o innovadores y poseen unas características. También vemos que la empresa y la familia son dos instituciones sociales distintas con distintos objetivos propios de cuya confluencia emerge de un nuevo sistema, nuestra empresa familiar, esto por Ayala 2004. La importancia de una empresa familiar es el desarrollo económico de un país es un hecho indiscutible, aún más si son analizadas las consecuencias de las actividades empresariales que se encuentran en el desarrollo integral de una sociedad. Con las cifras de participación de las empresas familiares en la economía mundial que proporciona la institución de la empresa familiar, el Instituto de la Empresa Familiar, tenemos que en Estados Unidos presentan el 80% del total de las empresas, ocupando al 50% de los trabajadores, y en la UE supone el 60% de las empresas. 17 millones de empresas familiares cuentan con más de 100 millones de trabajadores y representan el 25% de las 100 primeras empresas europeas. En España representan el 85% del total de las empresas, generando el 70% del PIB y de la ocupación laboral. En total, las 2.9 millones de empresas familiares ocupan a 13 millones de personas. En Extremadura, a partir de un estudio relacionado por la Cátedra de la Empresa Familiar de la Universidad de Extremadura, podemos decir que los 80% de las empresas extremeñas son familiares, según Belleguil 2012. Aquí tenemos lo que es una empresa que tiene oportunidades y amenazas. Eh, También conocemos cambios de los mercados, factores políticos, factores tecnológicos y factores financieros y otros factores que pueden llegar a descomponer dicha empresa. También tenemos los nuevos comportamientos y las nuevas estrategias que esto los complementa. Y sobre todo los cambios que se hacen en los mercados. Si consideramos que una empresa familiar es aquella en la que miembros de una misma familia poseen una parte de la propiedad que les permite influir notablemente en la dirección y control estratégico del negocio y en la que además se comparte un deseo de continuidad en manos de la siguiente generación, resulta lógico pensar que dentro de los objetivos de estas empresas debe existir un deseo de crecimiento. Las fortalezas que las empresas familiares tienen son una serie de ventajas debidas al clima particular existente en la empresa, que genera un sentido de pertenencia y un propósito común a toda la fuerza laboral. Esto se manifiesta como las cualidades concretas y positivas que pueden servir para proporcionar a la empresa una importante ventaja competitiva. Dichas cualidades que podemos entenderlas como fortalezas de la empresa familiar. Dichas fortalezas son el conocimiento y la experiencia en el negocio, entre otras. Nuestras debilidades de la empresa familiar es una de las más importantes que poseen las empresas familiares en su forma rígida para abordar los permanentes cambios que se vienen dando en el mundo.
En este tipo de empresas normalmente se hacen las mismas cosas de la misma manera y durante mucho tiempo, siendo resistentes al cambio porque siempre les ha ido bien tal y como lo hacen. También vemos algunas características como la sucesión, el paso de la generación a otra en una familia empresarial, implicando el cambio de liderazgo. Es un proceso complejo y duradero que normalmente se atraviesa con muchas dificultades y con problemas emocionales, tanto por parte personal como de la familia. En este traspaso de generación a otra se pone en juego la continuidad de la empresa familiar. Conflictos emocionales. En las empresas familiares suele surgir más conflictos que en que en las no familiares, debido al solapamiento entre familia, dirección y propiedad. Los problemas emocionales producen una desventaja para la actividad productiva de la organización, ya que el sistema familiar se rige por las emociones y el empresarial está basado en la racionalidad. Y por último, la confusión del patrimonio de la empresa y de la familia, el solapamiento entre propiedad y gestión, como hemos señalado anteriormente, supone una ventaja para la empresa familiar. Sin embargo, uno de los grandes retos a los que se enfrentan esas empresas es determinar la relación entre ambos subsistemas debido a establecerse claramente los límites entre la compañía y la familia. Nuestro proceso de internacionalización de una empresa familiar tiene el concepto de empresa familiar que nos guía a la empresa familiar estratégicas de crecimiento, que se pueden poner distintas estrategias y la diversificación del riesgo de necesidades familiares, que tenemos una ventaja competitiva y cómo se hace de manera individual o en alianzas estratégicas. Y esto influye del carácter familiar de una empresa. En la dotación de recursos intangibles en el país de origen, vemos los recursos humanos, los recursos organizativos y los cursos relacionales. La estrategia de internalización, también vemos la adquisición de nuevos recursos intangibles. También vemos uno de los, vemos en el link, uno de los motivos de desarrollo para una estrategia de internalización es la empresa familiar que reside en el propio concepto de estas empresas, debido a que en este tipo de organizaciones se ha considerar entre sus objetivos el crecimiento del negocio para garantizar la continuidad del mismo en manos de la siguiente generación familiar. A continuación, les explicaremos los factores que determinan la aplicación de la estrategia corporativa en las empresas de acuerdo al mercado donde cada una de ellas participa. Estrategias corporativas según su mercado. Las estrategias corporativas es la que marca el alcance de la actividad de la empresa, es decir, el ámbito de actuación del negocio. Esta perspectiva permite enfocar el esfuerzo y las acciones concretas en el crecimiento y la expansión de la marca. A la hora de poder planificar, definir cuál es el mercado, a qué segmento se dirige y cómo diversificar los productos o servicios. Algunos de los factores que se toman en cuenta dentro de estas empresas corporativas es la comprensión de la organización y su contexto, la cual nos quiere decir que tenemos que analizar preguntas como cuáles son las cuestiones internas y externas de mi entorno actual y cómo me impactan, asimismo como las partes interesadas pertinentes. Esto se define a quiénes son los grupos o actores de interés, cómo estas pueden impactar mi capacidad de lograr los resultados deseados. Asimismo, otro punto es el liderazgo y compromiso, en la cual se define quiénes deben definir la estrategia, quiénes deben participar en la implementación de dicha estrategia. Se evalúan los riesgos y oportunidades, en la cual se hace la pregunta de cuáles son los riesgos y oportunidades que son necesarios abordar. Asimismo, también se relaciona la integración de estrategia y cultura,
en la cual se alinea la cultura organizacional con la estrategia. Ahí se tiene que definir bien cuál va a ser la cultura que se tiene que definir para poder organizar la estrategia. También se alinea la estructura y la estrategia. Se define cuál es el plan estratégico que debe de estar alineado con la planeación operativa. Asimismo, se evalúan los canales de comunicación asertivo. En este sistema de comunicación es una organización que se determina las estrategias que se pueden implementar y las cuales lleven al éxito. Actividades clave dentro de las estrategias corporativas. A continuación nos muestra tres actividades claves. La primera son estrategias direccionales, las cuales no deben de faltar, ya que orientan generalmente el crecimiento de la empresa, así como la estabilidad o la reducción. Nuestras estrategias de cartera, las cuales son las industrias o mercados en que las empresas compiten por medio de sus productos y unidades de negocio o los servicios que brindan. La otra son las estrategias de sombrilla, en la cual se evalúa la manera en que la administración coordina las actividades, en la cual transfiere los recursos entre las líneas de productos y cultiva las capacidades de las unidades de negocio. A continuación, se hacen dos análisis dentro del mercado antes de elegirlo. En el primero se hace un atractivo del mercado en el cual se definen 6 preguntas necesarias. La primera pregunta es ¿cuál es el mercado? Si el mercado es lo suficientemente grande para ser atractivo, ¿qué tan rápido crece dentro de la economía? Si ofrece el potencial de aumentar los ingresos provenientes de los clientes actuales, si tiene la capacidad para vender los servicios o productos existentes a los nuevos clientes y si las ganancias promedio en las industrias o mercado son mayores que las de sus negocios actuales. El segundo punto de evaluar dentro para poder definir el mercado es la viabilidad del mercado, qué tan viable puede ser el mercado dentro de la empresa. La primera pregunta que se tiene que evaluar es si la empresa puede entrar al mercado en un año, si existe algunas sinergias en la región geográfica donde se ubica el mercado, si se puede apalancar las capacidades existentes para entrar en el mercado, si se pueden apalancar los activos existentes para entrar en el mercado y si se pueden utilizar los empleados existentes para apoyar esta oportunidad. Cabe mencionar que cada uno de estos puntos son importantes dentro de la evaluación del mercado, ya que cada uno de los puntos a evaluar nos pueden llevar a cumplir cada uno de los objetivos y metas planteados. A continuación, se muestra la gráfica sobre las decisiones estratégicas, en la cual nos dice que las estrategias corporativas evalúan 3 sectores, que es según el mercado, según el financiamiento y según la inversión. La inversión se evalúa entre la externalización, internalización, en la cual se evalúan los factores externos de la empresa y los internos. En el financiamiento se evalúa el financiamiento conservador y financiamiento agresivo, qué tanto puede ayudar o perjudicar esto a la empresa. Pero el principal que estamos evaluando dentro de este tema es según el mercado, el cual se evalúa en estrategia de crecimiento y en estrategia de ajuste y adaptación. El de ajuste y adaptación se refiere más que nada a las estrategias que la empresa ya evaluó y a la cual más o menos se está adaptando conforme su empresa va creciendo. En las estrategias de crecimiento se evalúa de 2 formas, diversificación y concentración. Diversificación está dividida en dos factores. Diversificación relacionada, la cual nos dice que consiste en expandir la empresa mediante una nueva operación de negocio, pero vinculada a la actividad que realiza la organización. La diversificación concéntrica tiene la ventaja de que puede dar un paso a economías de escala en la medida en que las distintas unidades estratégicas de negocio optimicen las ventajas de la organización o compartan las actividades. La de concentración se divide en 3, la cual es especialización, integración horizontal, integración vertical. Se
centra sus negocios en una actividad principal o una parte del sector industrial. Esta se debe señalar que cuando una empresa utiliza una estrategia de especialización, participa en un sector concentrándose solamente en un negocio. En la de integración horizontal nos dice que adquiere una o más compañías competidoras, con la cual se incrementa el control sobre la competencia. En la de integración vertical, busca tener mayor control, ya sea sobre los proveedores o sobre los clientes, tomando como clientes a los distribuidores del bien o servicio, por lo que la entidad se convierte en su propio proveedor o cliente.